Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar un poquito de los gadgets tecnológicos o productos tecnológicos que utilizo realmente en mi día a día. Y cuando digo día a día es todos los días. Es curioso porque antes de hacer este vídeo pensaba, bueno, que utilizo el móvil, los AirPods y poco más, pero te paras a pensar y al final dices, ostras, utilizo muchas más cosas de las que pensaba en un primer momento. Y de hecho recomiendo que hagáis este ejercicio, que os paréis a pensar, que hagáis una lista y realmente veréis que os sale que utilizáis muchísimas más cosas de las que en un primer momento pensabais. Así que empezamos vídeo. ¿Y cuál es el primer gadget o la primera cosa o el primer dispositivo que utilizamos en nuestro día a día a todo el tiempo, casi 24/7, como se dice? Pues no es otra cosa que el móvil, y en mi caso lo utilizo muchísimo. Algunos, los que me seguís, ya sabéis que yo lo que tengo es un iPhone 12 mini, el cual ahora mismo estoy utilizando para grabar este vídeo, ya que es el que actualmente utilizo también de cámara para YouTube. Y aparte de utilizarlo de cámara, lo utilizo para todo. Es mi herramienta de trabajo diario. Obviamente lo utilizo para todo como todos, pero no solo le doy un uso normal. He llegado a editar vídeos y todo con este pequeño gran iPhone, del cual estoy súper contenta. Y de paso aprovecho para dar las gracias a mis amigos de Intecar. Ya sabéis, es un distribuidor oficial de Apple, sobre todo aquí en España, en Cataluña, que gracias a ellos y a través de Otterbox me mandaron esta carcasa y esta funda protectora, el cual, bueno, la he puesto aquí ahora, pero realmente la llevo utilizando más de una semana, y es una funda que ya en su día en otro vídeo recomendé porque para mí es genial en el sentido de protección a tope. Si queréis protección a tope, esta es la funda. Aparte, creo que ahora en su página web están de descuentos con esto del Black Friday. Os dejaré por aquí el enlace. Aparte de deciros que es una funda que es compatible con MagSafe y es algo que realmente va muy bien por si tienes un cargador inalámbrico. Va genial porque, como estaréis viendo en las imágenes, lo dejas allí puesto y es súper cómodo a la hora de cargar el móvil. Dicho esto, ¿qué es lo segundo que más utilizo en mi día a día y que es algo tecnológico? Sin duda, los AirPods. En este caso yo ahora estoy utilizando los AirPods de tercera generación. Si ya visteis el vídeo de mi review, ya veréis que realmente estoy súper contenta con estos AirPods. Al principio tenía un poco de dudas a la hora de comprarlos o no, pero sin duda ya llevo como un mes y pico con ellos y estoy súper encantada con ellos. Llega a ser mi segundo compañero del día indispensable, tanto para llamadas como para música. Y de aquí ya tendríamos el tercer gadget que utilizo en mi día a día, que también lo que ayuda es a facilitarme el día a día y la vida, digamos, de alguna forma, y es nada más nada menos que el Apple Watch. Yo ya sabéis que utilizo el de serie 7 actualmente, y sin duda es un dispositivo que me ayuda muchísimo, pero muchísimo, sobre todo con Siri. Como ya os comenté en el vídeo, Siri me ayuda en el sentido de que yo puedo estar aquí haciendo 1000 cosas en el ordenador y pedirle, por ejemplo, que me he acordado de que tengo que hacer algo en la compra o tengo que llamar a alguien, y simplemente con un Oye Siri ya lo hace todo, y es algo que me facilita la vida. Y al final la tecnología está para eso, para que nos facilite la vida, ¿no? Que no nos quite vida de más, que a mucha gente le pasa, sino que nos la facilite. Dicho esto, otra de las cosas que utilizo en mi día a día, obviamente, como ya sabéis, es mi pantalla. El teclado no os hablaré de él porque creo que me costó como 10 euros, está próximamente pensado en renovación, pero lo que sí que utilizo mucho es el Mac Mini, que es mi herramienta principal a la parte del móvil, que utilizo todos los días. Sobre todo el 90% está totalmente destinado a YouTube. Y con ello, que tengo encima, tatán, aquí lo veis, a Alexa. Bueno, el Echo Dot 3. Realmente no lo uso como asistente personal, digamos, de voz, sino que lo utilizo para altavoz. Y me preguntaréis por qué, porque realmente va muy bien y Alexa tiene miles de funciones. Sí, es verdad y es genial, en eso no tengo duda, pero ¿qué pasa? Que Alexa escucha. Y eso ya no me hace tanta gracia. En cuanto a la privacidad, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el
HomePod o con el sistema Siri. Entonces, en ese sentido, lo tengo normalmente pulsado con el botón que se queda en rojo, que significa que no está escuchando, y de esta forma es como mi altavoz principal, ya que se escucha muy bien con mi ordenador. Y yendo ya a mi vida, digamos, más personal, otra de las cosas que utilizo desde hace muchos años es un enchufe inteligente de la marca Belkin. Es un enchufe que lo tengo, por ejemplo, en mi caso programado para que se encienda la luz, ya que lo que le tengo conectado es una luz, pero le puedes encender cualquier cosa, desde la calefacción, la luz, la tele, el ventilador, lo que tú quieras, lo que se te pueda ocurrir. Y yo lo tengo, por ejemplo, puesto que se me encienda cuando se vaya al sol. De esta forma sé que mi casa nunca está oscura, sobre todo también por ellos y por mis otros animales, ya que no me gusta dejarlos en oscuridad si en ese momento, por ejemplo, yo estoy en el trabajo. Otra de las cosas que utilizo a diario también es el iPad. En este caso yo tengo un iPad de sexta generación, ya tiene sus añitos, pero realmente, como ya os comenté en el vídeo de qué iPad elegir, es un iPad básico, pero por supuesto lo de las comillas lo hago expresamente porque de básico no tiene nada. Es un iPad que lleva conmigo ya 4 años, va a hacer 5, y sin duda lo he usado tantas horas, pero tantas horas, no os podéis imaginar la de trabajo que he hecho yo con esto. Y con ello siempre ha ido el Apple Pencil, en mi caso porque dibujo muchísimo, hago muchos proyectos de dibujo y de diseño gráfico también, he hecho muchas cosas. Aunque actualmente ya no le estoy sacando tantas horas, pero sin duda cada día lo utilizo. Si no es para editar cualquier cosa de YouTube, de por ejemplo las miniaturas, o dibujar si tengo tiempo libre, cosa que ahora mismo mi vida es trabajo y YouTube y estos pequeñajos. Si no, lo utilizo también para ver series o para ver YouTube desde, por ejemplo, desde mi cama por la noche cuando estoy cansada. Ver cómo ha quedado, por ejemplo, mi vídeo o ver otros vídeos de otras personas y aprender de otros creadores de contenido y coger ideas también a diario. Así que también es una de mis herramientas principales diarias. Y siguiendo con mi tiempo libre, otra de las cosas que utilizo, quizás ahora ya no cada día, porque con los AirPods la verdad que obviamente la vida es mucho más fácil porque siempre los llevo en el bolsillo, en cualquier momento me los puedo sacar, es mi querido iPod Classic. El iPod Classic de 160 GB, que por supuesto no tengo ni lleno. Me gusta mucho utilizarlo de vez en cuando, sobre todo una vez a la semana o así, un día de tranquilidad. Me gusta recuperar esa sensación de los botones, ya que hoy en día todo es tan táctil que ya no tenemos casi ningún botón, y esa sensación de ir con los auriculares con cable es algo que me gusta. Y con ello también alguna vez a la semana, sobre todo el día que tengo fiesta, que suele ser uno normalmente, utilizo mi querida Nintendo Switch Lite. Casi que me obligo a utilizarla porque realmente me ayuda mucho a desconectar de todo el día que tengo la cabeza dando vueltas, y me obligo a estar una horita o así, jugar. Sobre todo me gustan los juegos tranquilos y por supuesto desconectar un poquito de todo y hacer de mi tiempo libre también tiempo libre, y que no el tiempo libre sea trabajo como YouTube, que para mí es mi segundo trabajo. Y dicho esto, también la última adquisición que tengo, ya lo sabéis, es el mini HomePod de color amarillo, que por supuesto ya lo tengo instalado, en este caso en la habitación, es tan amarillo como ella. Lo tengo instalado en mi habitación y ya llevo días que es quien me despierta por las mañanas con una música piano tranquilita, y es mi despertador, aparte de mi asistente de voz principal, que realmente es que el sonido es espectacular, la verdad es que no tengo otra cosa que decir de ello. Y dicho esto, os despido aquí toda la familia. Bueno, falta trozo de familia, pero somos unos cuantos aquí. Os despido en este vídeo, por supuesto ya lo sabéis, os podéis suscribir a este canal, que cada día somos un poquito más, y darle un súper like a este vídeo si os ha gustado. También me podéis comentar vosotros
que utilizáis en vuestro día a día haciendo el ejercicio que os he comentado al principio. Pensar que no solo utilizáis el iPhone, sino seguro que muchísimas cosas más a todos los días que ni os dais cuenta porque vivimos tan rodeados de tecnología que realmente es que ni nos damos cuenta. Así que nada, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.